Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo, un nuevo video de Belén y Martín en México. Llegamos hoy a la mañana a la ciudad de Mérida. A la calurosa Mérida. Nos agarraron ahora unos días de calor, pasamos de la ola de frío a la ola de calor en el invierno. 38 grados hoy de térmica, tranqui. Sí, la gente con la que estuvimos hablando en las estaciones de servicio y demás, todos nos decían que no era típico este calor, que para ser invierno hace más calor de lo normal. Y hoy nos hemos venido, como les contamos, a la ciudad de Mérida, una de las ciudades que tiene fama de ser de las más lindas que tiene México. Es además la capital del estado de Yucatán. Y así arrancamos, miren, esta es la iglesia de Santa Ana, es porque hemos estacionado en el parque de Santa Ana. Hay un lugarcito acá con lugares para estacionar. Así que está recomendado, no hay overlander y dijimos, bueno, vayamos ahí, estamos cerca del centro histórico también. Este es el parque en el que estacionamos, miren, hay algunos restaurantes, un monumento en el medio, por allá está Blanquita. Y esta ciudad tiene fama de ser además la ciudad más segura de México. Eso es lo que dicen, es una ciudad grande. Muy grande, hoy la verdad que estuvimos recorriéndola con la camioneta y es enorme. Tiene casi 1 millón de habitantes y es una de las 3 ciudades más importantes de la península de Yucatán. Es también turística, hay muchas cosas que se pueden hacer en los alrededores. Así que bueno, acompáñennos a descubrir una nueva ciudad en México. Buenas tardes. Acá miren, a poquitas cuadras hemos llegado al parque de Santa Lucía. Me gusta que tienen restaurantes en la plaza. Parece como un paseo gastronómico al aire libre. Sí, mira, venta de artesanías. Vamos a entrar a ver qué más hay. Qué bonito que está este parque. Por acá miren, hay gradas. Pareciera como que acá hacen algo, ¿no? Parece que son serenatas lo que tocan en ese escenario. Hay carteles. Cada 5 años pusieron 55 años de serenatas, es el último. Y recién le pregunté a un mozo cuándo era la serenata y me dijo los jueves a las 9 de la noche, hoy no es jueves. Así que bueno, no le pegamos justo con el día. Bueno, pero si tienen la oportunidad de coincidir, pueden venir a verlo. Y acá tenemos como un obelisco en el medio. Por acá muchos restaurantes dentro del parque. La verdad que está hermoso para venir a comer algo acá. Hay un olor a salsa además que ni les cuento. Buenas. Miren, por ahí tenemos los asientos típicos que hemos visto acá en México. Este es el parque que les mostramos recién. Y justo enfrente está la ermita de Santa Lucía, que es una de las iglesias que hay acá en el centro. Y nosotros vamos a seguir nuestro recorrido por la calle 60, yendo para el lado de la plaza principal. Me gusta que los asientos estos son como un símbolo. Están en las casas de artesanía, en las plazas. Son típicos, por lo menos en Yucatán, los hemos ido encontrando en distintos lugares. Miren, Mérida es conocida como la ciudad blanca porque hacían las construcciones en cal. De hecho, es un color que se ve bastante en el centro. Y acá tenemos la Universidad de Yucatán. En la próxima cuadra, miren, ya tenemos acá una placita interna, parece, con una iglesia atrás. Ah, muy linda esta ciudad por ahora, ¿eh? La verdad que pintoresca, por lo menos. Y muy cerquita, a 20 metros, está el Parque Hidalgo, otro parque más. Está llenísimo de espacios verdes, lo que me gusta mucho. Y recién ahora están armando también las ferias de artesanías. Sí, pero un parque al lado del otro. O sea, es una plaza seguida de otra plaza. Me gusta eso. Por lo menos acá en el centro, ¿no? En un barcito enfrente, restaurantes. Por acá otro monumento. La iglesia que les mostramos recién.
Y por acá nosotros vamos llegando al Parque Central de Mérida. Esta que tenemos acá es la Catedral de Ildefonso, considerada la catedral más antigua de América continental. Creo que se terminó en la segunda mitad del siglo XVI. Es bastante grande para allá atrás. Mérida fue fundada el 6 de enero de 1542 sobre un antiguo asentamiento maya. Francisco de Montejo, el conquistador español que fundó la ciudad, le puso Mérida en honor a Mérida, la ciudad española, y para la construcción de los edificios del gobierno y casas reales y para los templos utilizaron las piedras de las construcciones mayas. Esta catedral está construida con piedras de los templos mayas. Qué locura, ¿no? Tremendo templo, miren. Es muy imponente, está en uno de los laterales de la plaza. Y este que tenemos acá es el Parque Central. También creo que se lo conoce como Gran Plaza. Miren qué bonito. Como todo Parque Central, hay muchos edificios importantes alrededor. Este, por ejemplo, es el Palacio del Ejecutivo. Miren, toda una galería con arcos ahí alrededor. Está el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, está la Casa de Montejo. Ahora, bueno, vamos a darle la vuelta a la plaza mejor. Me gusta mucho el ambiente que hay en el Parque Central. Miren, toda la gente pasando el rato, disfrutando de la sombra, de que ya está por caer el sol. Justo agarramos una manifestación ahí, en uno de los laterales. Y ahora que pasó un poco la manifestación, les muestro. Este de acá es el Palacio Municipal. Miren lo que es la arquitectura que tiene. Muy lindo. Ahí arriba está la bandera de México. La construcción es de mediados del siglo XVIII. Y un dato curioso es que acá se puso el primer reloj de Mérida. Además, en el patio trasero están los vestigios de una antigua ruina maya. Y adentro está el escudo de Mérida. A principios del siglo XVII, a Mérida le dieron el nombre de la muy noble y muy leal ciudad de Mérida. Y años más tarde le dieron también el escudo, como a pocas ciudades de la Nueva España. Además, este palacio es muy importante porque acá se firmó la Declaración de Independencia de Yucatán de la corona española. Además me encanta la arquitectura. Miren lo que es. En otro de los laterales de la plaza tenemos la Casa de Montejo, hecha por el conquistador por el 1543. Es, creo que, la única construcción que quedó en la ciudad de la época que no sufrió modificaciones. Miren lo que es la fachada de la casa. Tiene muchos detalles. Miren, si le hago zoom, todos los grabados en la roca. Ahí en la roca, como entre dos guerreros, está el escudo de la familia. Ahí pudimos entrar a la casa, la entrada es libre y gratuita. No estaba permitido grabar adentro, así que solo pudimos sacar algunas fotos. Pero la verdad que es muy interesante para conocerla, muy linda la arquitectura. Hoy en día es propiedad de un banco y bueno, se puede visitar y vale la pena. Y acá salimos a la Plaza San Juan, que es la que estábamos buscando. Dicen que acá es barato comer, hay taquitos, tortas, pero no es lo que venimos a buscar. La plaza como tal tiene acá a la iglesia de San Juan. Hay bastantes puestitos para comer. Decí que es temprano, ¿no? Yo quería una marquesita, pero no veo. Si bien hay algunos edificios iluminados alrededor, está un poco oscura la plaza. Hay mucha gente igualmente como disfrutando del fresquito que se siente abajo de los árboles. Y lo que nosotros veníamos a ver es este arco que está acá, que es el Arco de San Juan, uno de los pocos arcos que queda en la ciudad de Mérida. En total había antiguamente 7 arcos que eran los que delimitaban la ciudad de Mérida. Obviamente con el crecimiento de la población, los arcos ya no tuvieron el rol de delimitar la ciudad y quedaron en medio de las construcciones. Y quedaron de hecho 3. Solo 3 de los 7.
Y hoy estaba anunciado lluvia, le dije a Belo, hay una nube, no puede ser que llueva mucho. Parece que la mufé. Sí, terminamos ahora abajo del único techito que encontramos porque se largó un buen chaparrón, te diría. Y seguíamos caminando porque estábamos viniendo a esta plaza. Es la plaza de la Ermita. Está la verdad que es bastante oscura la ciudad. No tiene mucha iluminación así para verla de noche. Y acá tenemos la ermita Santa Isabel. Está ubicada justo al inicio del camino real que unía Mérida con San Francisco de Campeche y está dedicada a Nuestra Señora del Buen Viaje, así que si te ibas hacia Campeche, te encomendabas a la Virgen acá y si llegabas a Mérida, llegabas y lo primero que veías era la ermita, así que era un lugar de descanso y resguardo para los viajeros también. Habíamos venido hasta acá porque leímos que era muy pintoresca la plaza. Es una plaza sencilla, normal. Ahora vamos a agarrar otra calle para volver, que creo que es un poco más linda. Es la 64A. A ver qué onda. Esta callecita tiene todas casitas coloridas, coloniales. Estamos ahora volviendo para el Parque Central. Ya habíamos visto un Fusca cortado y descapotable. Acá tenemos uno con macetas. Buen día, Martucci. Buen día. ¿Qué vamos a hacer hoy antes de dejar Mérida? Vamos a ir a hacer un paseo que es muy característico acá, que es el Paseo Montejo. Es una avenida grande que ahora les vamos a mostrar. Y vamos a ir con Blanquita porque no saben el calor que hace, es imposible estar abajo. Y bueno, vamos a aprovechar las bonanzas del aire acondicionado para disfrutar del paseo. Así que nos vamos a ir hasta un extremo del paseo para empezar a recorrerlo primero. A fines del siglo XIX, gracias a la buena época dada por las fincas que cultivaban el enequén, que es una planta típica acá de Yucatán, se decide hacer en la ciudad un paseo a la altura de los más bellos del mundo, inspirado en los Campos Elíseos de París. Así que arman este paseo público, que hoy en día se llama Paseo de Montejo, con unas casonas que no se imaginan. Ahora, como les decíamos, estamos yendo hacia uno de los extremos. Qué linda zona igual esta, ¿viste? Toda con hoteles. Esta es la calle 60, la que ayer les contábamos que es una de las más pintorescas de la ciudad. Y acá hay edificios un poco más altos. Y lo primero que vamos a ver es el Monumento a la Patria. Qué bonito que está este monumento. La construcción se inició en 1945 y tardó 11 años en finalizarse. Representa la historia de México desde la época prehispánica hasta el México moderno. Marca en la ciudad el punto donde comienza también la parte de la ciudad más moderna. Recuerden que venimos del centro histórico y vamos ahora de vuelta al centro histórico. Vamos a rodearlo con Blanquita. Ahí abajo es donde está contada la historia. Mirá qué bueno que está. Es grande, es toda una rotonda entera. Lástima que no hay dónde estacionar. ¿Para la policía? Ah, nos paró la policía solamente para que crucen los peatones. Sí, yo pensé que no se habían parado. Yo también dije, ¿qué hicimos mal en la rotonda? Y de acá vamos a empezar el paseo de Montejo. Acá hay muchos caserones. Hoy en día muchos son museos, otros son restaurantes, otros siguen habitados. Miren esta casa acá toda blanca. Mira allá enfrente. Nosotros no fuimos a París, así que no sabemos cómo son los campos de Elíseos. Pero bueno, si ustedes los conocen nos pueden dejar en los comentarios. Si les ven semejanza o no.
Wow, mirá esta, qué preciosidad. Qué arquitectura, ¿no? Esta es la Quinta Montes Molina. Mirá esta de acá al lado. Y este dice Grupo Financiero. ¿Has visto ya Ferraris? ¿Y ahora qué tenés al lado? Teslas, hay muchos Teslas en la ciudad, hemos visto varios. También vimos varios concesionarios tipo de Porsche. Bueno, está bien mezclada, ¿no? Toda la época de la colonia, las casonas del siglo XIX con los Teslas. Sí, hay muchos shoppings de lujo, la verdad que la ciudad es muy bonita. Este es el Museo Regional de Antropología. Mirá estas las dos iguales. Las casas gemelas, creo que les dicen a estas. Qué bonitas. Acá hay un parque que se llama el Remate de Montejo. Y vamos a seguir el recorrido por otra calle. ¿Qué calle es esta? La verdad que no sé, pero está pintoresca, ¿no? Parece como de centro histórico. Está muy bonita. Esta calle es de las más lindas que vimos en Mérida. Muchos restaurantes hay. Y vamos a pasar por abajo de uno de los arcos, mirá. Me gusta que sean tan altos para no tener problemas con Blanquita. Sí. Paramos en una estación de servicio, estamos con el aire prendido por el calor. Por acá, como tenemos internet ilimitado con HoraFly, estamos aprovechando para subir un nuevo video de YouTube al canal. Así que bueno, está muy bueno HoraFly porque es una SIM virtual. Haces la compra, te llega un correo con un QR, lo activás en el teléfono y empezás a tener internet ilimitado para tu viaje. Lo activás obviamente al momento de viajar y al menos en el uso que nosotros le hemos dado nos parece muy bueno. Así que bueno, si van a viajar acuérdense que con el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento en su compra. Y por acá me vine a la taquería de Belu. ¿Qué vas a cocinar, amor? Compramos unas tortillitas de harina. Así que hice media pechuga de pollo que teníamos rostizada con 2 tomates, una palta. Mirá qué buena pinta que tiene eso. Ahí está la cocina con los próximos. Estamos en México, no podemos comer otra cosa, ¿no? Vivimos a tacos, tortillas, burritos, lo que sea. A ver, probalos, cuidado que está caliente. Me llegó la orden de tacos. Muy bueno. ¿Sí? Te amo. Espectacular. Tenía hambre. Pancita llena y salimos a la ruta. Sí, decidimos dejar Mérida porque la verdad que hace demasiado calor y estábamos un poco sofocados. Anoche además casi no dormimos. No, tuvimos una mala noche por el calor y porque en algún momento entraron muchos mosquitos a la camioneta y nos picaron todos. Creo que a las 2 de la mañana nos levantamos los dos de las picaduras que teníamos, así que nada, no fue la mejor de las noches. Así que bueno, vamos a agarrar un poco de ruta, unos 200 kilómetros y nos vamos a ir para el lado de San Francisco de Campeche. Dicen que también es una ciudad muy bonita y por lo que vimos de temperatura está con un par de graditos menos. Así que esperemos encontrar un poquito de tranquilidad, ¿no? Y estamos dejando el estado de Yucatán para entrar a nuestro tercer estado mexicano, el estado de Campeche. Tesoro escondido de México, dice. Todavía nos quedan 100 kilómetros de ruta hasta San Francisco de Campeche. Que creo que es la capital del estado. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando de la tranquilidad de las rutas mexicanas.
Ahora sí estamos entrando ya a la ciudad de Campeche, de San Francisco de Campeche. Vamos por una avenida muy amplia, una zona como residencial, ¿no? Como casas, mucho verde a la derecha. Aparecieron algunas pequeñas montañas en los alrededores también, unos cerritos. Hace mucho que no veíamos. Sí, veníamos de paisajes bien planos. Lo que tiene es que esta ciudad da nuevamente al mar, al Golfo de México, que tendríamos que estar viendo ya en poquitos metros. Ahora sí, amigos, tenemos al Golfo a la derecha. Qué lindo fresco que se siente ya, ¿no? Centro histórico, Ruta de los Piratas está acá. Hay vientito, brisa marina, como decía Martu. Qué lindo que es ver el mar, ¿eh? Qué cosa que siempre es linda. Acá están las letras de Campeche. Hermosa la costanera. Muy larga, tiene varios kilómetros, bicisenda, muy linda. Hemos llegado ya a San Francisco de Campeche. Primeras impresiones buenas. Muy bonito pareciera. Estacionamos a Blanquita en un parque que está justo cruzando la avenida costanera y a muy pocas cuadras del centro histórico de la ciudad, que es la primera ciudad que fue fundada por los españoles en la península de Yucatán en 1540. Incluso antes que Mérida. E inspirados en la muralla de Cartagena de Indias, construyeron esta muralla que tenía 2,5 kilómetros de largo, 8 metros de alto. Tiene varios baluartes, como ven allá. Y eso es porque San Francisco de Campeche era uno de los principales puertos que usaba la corona española para sacar las riquezas y llevárselas a España. Así que usualmente la ciudad era atacada por piratas y corsarios, así que para principios del siglo XVIII terminan esta muralla enorme para poder ver quién llegaba por el Golfo de México. ¡Wow! Apenas cruzamos la puerta. Me hace acordar mucho al centro histórico de Cartagena, igual, es verdad. Es muy hermosa esta ciudad. Mira todas las construcciones muy similares, pero todas de colores diferentes. Por acá toda una cuadra que parece con confiterías. Vamos a ir por acá a ver. Parece linda, ¿eh? Me gusta. Y miren lo hermosa que es la Plaza de la Independencia o Parque Central de San Francisco de Campeche. Toda arquitectura colonial, es una belleza. Me gusta esta glorieta del medio que aprovecharon para hacer toda una feria de artesanías, venta de dulces. Vamos a entrar a chusmear. Vinimos sin mucha expectativa y bueno, nos está sorprendiendo. Miren lo que es el suelo además. A estos sombreros acá le dicen sombrero hippie japa. Acá tenemos la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, con 2 torres bien altas. Y me gusta que estamos viendo acá que, por ejemplo, allá hay un Oxxo, que es una tienda tipo kiosco, pero me gusta que tiene la fachada original, o sea, conservaron el aspecto de la ciudad al margen de que adentro hay un local de otra cosa. Y eso queda como en armonía, ¿no?, con el lugar. No se nota que hay una tienda, una cadena de mercaditos, sino parece una construcción más.
Se ve que el tema de respetar las fachadas es algo que impuso la municipalidad. Miren, Burger King, por acá una tienda de ropa. Y fíjense que todos respetan la arquitectura de la ciudad. Así que bien por la ciudad porque queda muy, muy lindo. Acá tenemos el jardín botánico, ya ahora está cerrado por el horario, pero está hecho dentro de lo que era el baluarte de Santiago. Un baluarte es como la unión entre dos murallas, era donde estaban también los puestos de defensa para ver si venía alguien. Allá arriba está el puesto de vigilancia, miren acá se ven parte de las rocas. Y mientras cae el sol por allá atrás, acá al lado de la muralla encontramos una feria con un poco de todo. Me parece medio gastronómica. Hay algunas artesanías. Acá hay una maqueta en la que se puede ver cómo era la fortificación alrededor del centro histórico de Campeche. Miren, tremendo. El centro histórico fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y yo creo que ya encontramos dónde cenar. Vamos a ver si después venimos a probar algo rico en un rato. Seguimos paseando por el centro histórico y nos vamos sorprendiendo en cada cuadra porque hay muchas capillas, todas construcciones coloniales, obviamente. La verdad que fue una grata sorpresa San Francisco de Campeche, miren. Y ahí salimos de nuevo a la calle que tiene restaurantes y opciones para tomar algo, comer. Miren lo que son esas entradas. Como siempre decimos, no hay mejor forma de conocer estas ciudades que caminando, ¿no? El plan es que no hay plan. Claro, es caminar un poco, pasear, dejarte sorprender. Nada, me gusta. Y acá veníamos caminando y llegamos otra vez a la muralla, esta vez del otro lado. Impresionante el paredón, lo grande que es. Mal, no sé si se aprecia en el video, pero tiene muchos metros de alto. Ahora encima de noche prendieron ya todos los spots de luces. Miren qué prolija y qué bonito que está este centro histórico. La verdad que nos sorprendió muchísimo San Francisco de Campeche. Llegamos sin saber muy bien con qué nos íbamos a encontrar. Sabíamos que era una ciudad bonita nada más, pero es muy, muy preciosa. Creo que vale mucho la pena hacer una paradita acá. Y además lo que les decimos, está muy cuidada y muy linda para visitarla. Y como verán, nos estamos llevando una bolsita mágica. Ahora les vamos a contar qué vamos a probar. Pero qué amable que es la gente, ¿no? Sí, es algo típico acá de Campeche. Pero vamos a ir a Blanquita porque está medio ahí y empezando a lloviznar. Así que lo comemos directamente allá, más fácil. Y lo que compramos en la feria es esto que es un tamal de pibipollo. Que nos dijeron que es típico acá de Campeche. Creo que se come sobre todo en épocas de la festividad del Día de los Muertos. Vamos a abrirlo a ver qué tal adentro. Nos dijo la señora que estaba muy rico. Y vamos a querer volver por más. Y en una de esas dos bolsitas hay una de esas salsas que es muy picante. Acá está. Por lo que nos dijo es como una masa de maíz rellena de pollo con tomate, cebolla y especias. Voy a pasar a la tablita, me parece. Bueno, grande es. A ver ese relleno. ¡Upa! Qué buena pinta y tiene buen aroma. A ver. Esta parte es más masa. Voy a ir con esta que tiene más relleno. Está muy bueno. ¿Sí? No le voy a poner picante ni salsita después para cuando lo coma seguro que sí. Está bueno. Es una masa
de maíz y el relleno está muy, muy rico. Me gusta, más acordar a la polenta de Argentina. Me gusta la verdad, ¿eh? Muy rico. Tenía razón la señora. Sí, íbamos a querer más, pero como todavía nos sobró pollo del mediodía, iba a ser mucho si pedíamos 2. Igualmente vamos a seguir probando comida mexicana que es muy rica. Nosotros ahora nos vamos a ir a cenar y la idea mañana es salir para hacer ruta en México, muchos kilómetros, ya les vamos a contar por qué. Van a tener que suscribirse al canal para verlo. Así es, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.